Muchas gracias. A nombre tanto de la Escuela Judicial Electoral, desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de Tirán-Lo Branch, les agradecemos que nos acompañen en un despertar electoral más. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir al maestro Eurípides Flores Pacheco, que nos acompaña en esta ocasión para el despertar del día de hoy. Maestro, te agradecemos mucho que nos acompañes. Para nosotros realmente es relevante, es importante y te vamos a escuchar con mucho gusto. Si me permiten, vamos a leer brevemente. Ahí está, ahí se oye, perfecto. Un breve resumen del currículum de nuestro ponente del día de hoy. Es originario de Puebla, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. ¿Tenemos profesores egresados de esta misma escuela aquí? Sí, un gusto desde luego. Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral de Tribunal Electoral, por esta escuela. Es un doble orgullo entonces que nos visite un destacado funcionario público y además un destacado egresado nuestro. Actualmente es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la Secretaría de Educación Pública, así como diputado federal suplente. Ha sido parte de la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante 4 años, al mismo tiempo que fungió como coordinador jurídico general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. De forma previa, trabajó en el Poder Legislativo Federal como enlace del grupo parlamentario ante la Junta de Coordinación Política. Durante sus años formativos participó activamente en la sociedad civil al lado del Barzón poblano, dando asesorías jurídicas a la población víctima de empobrecimiento ocasionado por las políticas de las crisis económicas neoliberal. Te agradecemos mucho, maestro, que nos acompañes el día de hoy en esta conferencia, en esta sesión que lleva por título Igualdad Sustantiva en el Ejercicio de las Profesiones. Si estás de acuerdo, te propondría que tomaras el uso de la voz y al final abriríamos un espacio para preguntas, reflexiones y comentarios. Me permito también saludar a quienes nos siguen por el internet, por el canal de YouTube de la Escuela Judicial. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a la Escuela Judicial Electoral, que es parte de mi alma mater, por la invitación, por el trabajo que hemos desarrollado también de manera institucional. Agradezco de verdad la invitación y la oportunidad de poder platicar el día de hoy, que es eso lo que yo quisiera hacer, como me siento en confianza aquí con varios compañeros y compañeras del equipo de trabajo, también de aquí de la Escuela Judicial, de donde soy egresado. Quisiera platicarles un poco de un tema muy particular, que es una de las ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo de la doctora Claudia Sheinbaum, del Gobierno de México, y cómo lo estamos aterrizando en la Secretaría de Educación Pública. ¿Y por qué abordarlo, doctor? Porque la verdad es que el mundo electoral en el cual tuve el privilegio de transitar estos 4 años durante mi responsabilidad como representante de partido en el Consejo General del INE y coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena, me dejó grandes enseñanzas. Derivado de esas grandes enseñanzas también la necesidad de profesionalizarme y participar en la maestría en la que imparten en esta Escuela Judicial Electoral, y que ustedes que continúan en el mundo electoral se sientan orgullosos de lo que se ha avanzado en la materia particular de la igualdad sustantiva y cómo esa igualdad sustantiva ha tenido resultados concretos en el ámbito político electoral, pero también los retos que tenemos como país para que esa igualdad sustantiva que está en materia político electoral pueda seguir trascendiendo en los demás sectores del país, en la vida pública en general, y con el ánimo y con el objetivo concreto de que esto vaya generando una transformación en la vida de las personas y en particular en la vida de las mujeres. Por eso queremos compartirles esta parte, y también porque sin lugar a dudas para mí fue una grata sorpresa el ver que el mundo electoral ha avanzado de esta manera,
y que las personas que hoy participan en el equipo de trabajo en el que hemos conformado, ahora en una nueva responsabilidad, pues estamos trayendo estos aprendizajes que se tienen ya en el mundo electoral, estos avances que se tienen ya en el mundo electoral, a un ámbito ahora del sector educativo y un ámbito particular que es materia de la responsabilidad de la unidad a mi cargo, que es el ejercicio de las profesiones en el país. Entonces, si quieren darle a la primera, aquí le voy moviendo aquí. Sí. Entonces, es el contexto general de la plática que quiero tener el día de hoy con todos los que nos siguen, los compañeros y compañeras que están aquí en el aula y contigo, doctor, si me lo permites. Pues primero, ustedes más que nosotros tienen muy claro cuál ha sido el avance en materia constitucional y legal de paridad sustantiva, que es, digamos, una de los ámbitos de la igualdad sustantiva. Que esto tiene que ver con la posibilidad de generar espacios de participación real para las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública del país. Tenemos aquí algunas referencias que nosotros consideramos trascendentales. El primer y, digamos, el punto de partida, aunque ya tiene un largo lapso, pues tiene una trascendencia importantísima, que es la participación política de las mujeres en la vida pública y su reconocimiento al derecho de ejercer su voto, con el primer voto de las mujeres en el año de 1955. A partir de ahí, digamos, se inició la participación de las mujeres en la vida política de manera formal, aunque por supuesto, y sobre todo en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido más evidente cómo se recobra y se le da el reconocimiento a las mujeres en sus diversas ámbitos y en la diversa historia de nuestro país, de cómo han participado las mujeres de manera relevante en cada uno de ellos, pero formalmente se les da la participación política y el ejercicio del voto a partir de 1955. Luego tenemos, digamos, una reforma muy relevante para nosotros, que es la del 2014, en la reforma político-electoral del 2014, donde se aborda por primera vez la paridad de género en la postulación de candidaturas, que se materializa en el proceso electoral de 2014-2015. Los partidos políticos se vieron obligados a integrar en sus listas de candidaturas para legislaturas federales y locales un 50% de mujeres y hombres. Esta reforma electoral tiene como impulso una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, emitida con el expediente 12624 de 2011, que ahora vamos a abordar un poco más a detalle, que marcó de verdad un parteaguas en la historia jurídica y política de México al consolidar esta jurisprudencia sobre paridad en candidaturas a cargos de elección popular. Esta sentencia resolvió la impugnación de un grupo de ciudadanas que impugnaron un acuerdo del entonces Instituto Federal Electoral que limitaba la participación de las mujeres en las fórmulas de candidaturas. La Sala Superior en ese momento resolvió que la paridad debía aplicarse de manera obligatoria en la integración de las fórmulas de propietarios y suplentes, tanto en los principios de mayoría relativa como representación proporcional. Esta determinación reconoció las cuotas de género, que no debían tratarse simplemente como recomendaciones, sino como obligaciones jurídicas vinculantes derivadas del derecho constitucional a la igualdad y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Este fallo amplió el alcance en el principio de equidad y estableció que las normas electorales deben interpretarse con una perspectiva de género, favoreciendo siempre la protección más amplia de los derechos político-electorales de las mujeres. Su relevancia radica en que transformó las cuotas de género en un mandato de paridad sustantiva, convirtiéndose en la base argumentativa y doctrinal para posteriores reformas como la que ya refiero del 2014, pero también la de 2019. De tal manera que este principio fue incorporado a la Constitución Federal en la reforma de 2014 y aplicado por primera vez en el proceso electoral de 2014-2015. Cabe en este punto recalcar, hay compañeros y compañeras, particularmente mi compañero Juan Arellano,
que me ha acompañado también desde la responsabilidad en el partido, que él fue parte de las ponencias en la sala superior y nos platica mucho de cómo se dio el contexto de esa decisión y la participación de los partidos políticos en torno y de cara a esta determinación de la sala superior. Y es relevante porque ahora que les platiquemos un poco más de lo que hemos hecho en la Secretaría de Educación Pública, vemos que se siguen replicando algunos argumentos absurdos que se postulaban en aquellos momentos de que las mujeres no querían participar, de que las mujeres no estaban interesadas en ocupar los espacios de representación política y que poner una obligatoriedad como la que se determinó en esa resolución, pues iba a poner en condiciones de incumplimiento prácticamente a los partidos políticos porque no había mujeres que quisieran enfrentar estos retos y participar en la vida política en estos términos. Esto, pues por supuesto, en aquellos momentos fue rechazado por la sala superior, se tomó esta determinación de vincular a los partidos políticos, pero más allá de eso también hoy en retrospectiva vemos que era una situación absolutamente absurda y que la decisión que tomó en su momento la sala superior y que luego se recogió en la reforma de 2014 cambió absolutamente el escenario y los incentivos de participación y por supuesto que había mujeres que estaban en la absoluta disposición, habilidad y no solo eso, sino en mejores condiciones para participar en los espacios de decisión política, pero era el sistema el que las excluía, era un sistema que les impedía llegar a esos espacios de representación política y por eso fue determinante y por eso nosotros consideramos que es tan trascendental estas acciones afirmativas a favor de las mujeres en particular, digo en general de los grupos de atención prioritaria, pero en particular estas acciones afirmativas que cambian los incentivos en los sistemas son los que permiten que efectivamente las personas, en este caso las mujeres, participen porque han sido digamos excluidas a partir de todo un proceso estructural en los sistemas, como es el caso en la materia político-electoral. Luego vienen las jurisprudencias 6 de 2015 y 9 de 2015, emitidas también por la Sala Superior, que fueron muy relevantes para terminar de establecer y consolidar la obligatoriedad de la paridad, tanto en su dimensión vertical como en su dimensión horizontal, y también se reconoció el interés legítimo de las mujeres para impugnar las decisiones que vulneran sus derechos político-electorales. A partir de esto, la siguiente gran reforma es la del 2019. En esa, nosotros tuvimos la oportunidad también, el equipo de trabajo que participa con nosotros, tuvimos la oportunidad de participar en cierto modo. Yo fui en ese proceso de la primera legislatura en la que Morena tuvo, digamos, una supermayoría, que fue en la legislatura de 2018 a 2021, que se aprueba esta reforma de paridad en todo. Se establece ya de manera más enfática que se debe asegurar la participación de las mujeres en el 50% de todos los cargos de decisión pública del Estado mexicano, en los 3 órdenes de gobierno, los organismos autónomos, las candidaturas de los partidos a cargos de elección popular e incluso en los municipios con población indígena, que también deben considerar la paridad para el ejercicio del poder público. Digo que es muy relevante porque esta reforma expandió el derecho de las mujeres de participación y sobre todo obligó a las autoridades a establecer acciones que garantizaran que efectivamente esta paridad se aterrizara en los hechos. Esto nos ha llevado, por supuesto, a tener hoy un Congreso mayoritario de mujeres, un Congreso de la Unión mayoritario de mujeres, las gubernaturas de los estados. A partir de esta reforma de 2019 en las elecciones se estableció por parte del Instituto Nacional Electoral y por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acciones afirmativas que garantizaran la postulación paritaria en todos estos ámbitos, inclusive les decía en las candidaturas a las gubernaturas de los estados, que nos ha llevado hoy de manera histórica a tener más mujeres encabezando los destinos de las entidades federativas que en toda la historia de nuestro país.
Y finalmente, el año 2024, una reforma constitucional de igualdad sustantiva, una reforma importante porque ya amplía todavía más el ámbito de acción de la igualdad sustantiva, no solo a los cargos de elección popular, no solo a los cargos de decisión política, sino a tener una perspectiva de igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública, desde las instancias de carácter público, pero también en el ámbito privado. Esto incluye no solo la igualdad sustantiva, sino una perspectiva de género, una erradicación de las violencias que sufren las mujeres, medidas para eliminar las brechas de género, en particular las brechas salariales, que ese va a ser un punto muy importante en el caso de nosotros en la Secretaría de Educación Pública, y la paridad de género también en todos los nombramientos políticos, que no solo se circunscriben a los temas político-electorales, sino a una serie de nombramientos que se hacen desde el ámbito público. Entonces tenemos toda este bagaje que se ha avanzado, la verdad que bastante sustantivo en materia político-electoral, pero les quiero presentar que a veces cuando uno está en un ámbito cree que el avance que uno, del que es parte o en el que está siendo testigo, se trasciende por sí solo a todos los demás ámbitos, sobre todo en un ámbito tan relevante como es el político-electoral, pero no es así. La realidad es que todavía tenemos retos muy importantes en materia de igualdad sustantiva, y en el caso particular que les quiero yo comentar es en el caso del ejercicio de las profesiones y en general en el ámbito económico del país. El siguiente. Entonces, sí, perdón. Esto ya lo platiqué, esto es lo que les quiero platicar. Lo que les decía, desde 1955 tenemos el derecho del ejercicio del voto de las mujeres, tenemos reformas constitucionales que garantizan su participación en los ámbitos político-electorales, luego tenemos reformas que garantizan su participación en todos los ámbitos públicos y maximizan las medidas para garantizar que sea efectiva su participación. Pero esto, digamos, todavía tenemos un reto importante para que esta paridad y esta igualdad sustantiva la puedan sentir las mujeres en su día a día. Les presento aquí una serie de datos que son reveladores de todavía el reto que tenemos en materia económica, de inclusión y de igualdad para con las mujeres. Entre 2018 y 2024 la tasa de participación económica femenina aumentó de 42.7% a 45.9%, sin embargo, persiste una brecha de 30 puntos porcentuales respecto a los hombres, cuya participación alcanza el 77%. Es decir, a pesar de que ha habido cierto avance en la participación de las mujeres en la economía de nuestro país, la verdad es que todavía es muy menor en comparación con la participación que tienen los hombres en la economía. Frente a un 77% de los hombres, las mujeres participan en un 45.9%, es decir, es todavía abismal. Las mujeres enfrentan mayores niveles de informalidad laboral, es decir, se enfrentan a condiciones laborales precarias en un 55.6%, frente a los hombres que son el 53.6%. Lo cual, por supuesto, las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad económica y social. Y aunque las políticas de incremento al salario que se han establecido por parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación desde el 2018 han contribuido a reducir la brecha salarial de género en un 30%, las mujeres aún ganan en promedio 25.4% menos que los hombres por el trabajo que desarrollan, que debería ser de igual valor. Las mujeres trabajan 7.4 horas menos en empleos remunerados debido a que ellas tienen, ustedes saben, por las estructuras patriarcales, se les obliga a establecer otras actividades, prácticamente en su mayoría de carácter de cuidados de las familias, lo cual les impide participar en igual circunstancia de los hombres y por eso tienen menos horas
trabajadas por semana en empleos remunerados. Cerca de 6 millones de mujeres mayores de 15 años están disponibles para incorporarse al mercado laboral, pero la mayoría no lo hace por los estereotipos de género que las vinculan principalmente a estas actividades de cuidado y a tareas domésticas. Estos son los retos que, a pesar de estos avances que hemos tenido en el país en materia político-electoral en relación a la igualdad sustantiva, todavía enfrentamos como país en el área económica, y que esto, digamos, es algo muy sentido para las mujeres, de que a pesar de esos avances todavía en su vida diaria hay retos importantes para poder generarles mejores condiciones de vida. Adelante. Bueno, siempre estoy aquí. Ahora, ¿por qué les platicamos de las profesiones? Nosotros en la Secretaría de Educación Pública, en particular en el área a mi cargo, en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación, tenemos la responsabilidad de generar la vigilancia del ejercicio de las profesiones en nuestro país. Como ustedes saben, el sistema educativo nacional, digamos como proyección, tiene su culmen en la educación superior y luego el ejercicio de las profesiones que se puedan adquirir en la educación superior. Esa parte de las disposiciones, digamos, del trayecto educativo, es responsabilidad del área a mi cargo, vigilar el correcto ejercicio de las profesiones en México. Con números del INEGI, existen una población de personas profesionistas ejerciendo las profesiones de alrededor de 9.5 millones de personas. Digamos, si lo vemos como un porcentaje de la población económicamente activa, es alrededor del 15-16% de la población económicamente activa, que es de 60 millones de mexicanas y mexicanos, y les digo, 9.5 millones de personas se dedican al ejercicio de las profesiones, es decir, a cuestiones como la ingeniería, la contaduría, el derecho, la enfermería, la medicina. Aquí vamos a ver una primera visión de lo desigual que es en estos momentos el ejercicio de las profesiones en nuestro país. A pesar de que la Dirección General de Profesiones, que es el área que emite las cédulas profesionales, que depende de la Secretaría de Educación Pública, ha emitido más cédulas profesionales a favor de mujeres en su historia. Hay 15 millones de cédulas profesionales emitidas desde 1945 a la fecha, con un porcentaje de participación de 54% a favor de mujeres y 46% a favor de hombres. Vemos que en la realidad, en el ejercicio ya real de las profesiones, hay una participación preponderante de los hombres, con un 52.2% de hombres ejerciendo las profesiones frente al 47.8% de mujeres ejerciendo las profesiones. Es decir, es evidente que aunque hay participación de las mujeres de forma mayoritaria, concluyendo los estudios de educación superior y teniendo acceso a el ejercicio de la profesión, en la realidad las mujeres ejercen menos las profesiones en nuestro país. Y ahí tenemos, bueno, los números de las profesiones más concurridas, más ocurridas en el país. Las ingenierías, la contaduría, el derecho, la enfermería y la medicina son las profesiones que más se ejercen en nuestro país. Adelante. Si quieres yo lo voy. Sí. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Y esto ya se los platicamos, ya al ver esta situación, nosotros por supuesto que nos ocupamos en qué podemos hacer desde la Secretaría de Educación Pública Federal para cambiar esta perspectiva, porque si nos parecía grave que las mujeres están ejerciendo menos las profesiones a pesar de que tienen mayores posibilidades formales por tener una cédula profesional emitida, nos pareció todavía más grotesco el tema de las organizaciones de los profesionistas. La Secretaría de Educación Pública se ayuda de las organizaciones de profesionistas para vigilar el correcto ejercicio de las profesiones. Ustedes pueden conocer a las barras de abogados, a los colegios de médicos y médicas, a los institutos de contaduría pública, de ingeniería en el país. Todas estas organizaciones
de profesionistas en el país son avalados por la Secretaría de Educación Pública y nos ayudan al correcto ejercicio de las profesiones, nos ayudan a profesionalizar y seguir, digamos, mejorando los servicios profesionales para las personas en México. Y nos encontramos que de las 488 organizaciones de profesionistas en nuestro país, solamente 120 están encabezadas por mujeres y 368 están encabezadas por hombres. Es decir, una desigualdad pues brutal en el ejercicio de esta organización de profesionistas en nuestro país. Y estas pocas, el 26% de las organizaciones encabezadas por mujeres, solamente, digamos, la mujer encabeza, pero cuando uno revisa las estructuras de estas organizaciones, en su gran mayoría están copadas por hombres. Entonces vemos que estas organizaciones que se dedican a defender también los derechos de los agremiados de cada una de las profesiones, están con estas estructuras desproporcionadas a favor de los hombres. En este sentido, adelante, la Secretaría de Educación Pública ha establecido una nueva política del ejercicio de las profesiones. Primero que nada, como estas organizaciones de profesionistas vienen a la Secretaría de Educación Pública a establecer su idoneidad para poder seguir siendo organizaciones que coadyuven con la Secretaría y ser organizaciones oficiales, digamos, hemos establecido ahora un nuevo compromiso para que estas organizaciones sigan operando. Primero que nada, deben ir a una reforma a sus documentos de creación para establecer la igualdad y la paridad en la ocupación de los órganos de decisión. Todos los órganos de decisión de las organizaciones de profesionistas que se acercan a la Secretaría de Educación Pública deben cumplir con la paridad para poder tener la validación de la Secretaría de Educación Pública, que se parece mucho a lo que en su momento nos establecieron a los partidos políticos, las autoridades electorales. Adicionalmente a eso, debe establecerse un lenguaje incluyente, porque como ustedes pueden saber, las organizaciones más famosas, pues es el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Contadores, y como dice la presidenta, lo que no se ve no existe. Pues nosotros también les estamos haciendo la invitación, la disposición de que tienen que también ir a una transformación de sus lenguaje en sus órganos, en sus documentos de creación. Y a todas las que están acudiendo con nosotros a solicitar su idoneidad para seguir operando, les estamos acordando con ellos, porque hemos establecido mesas de trabajo para explicarles las razones y la viabilidad de estas modificaciones, de que tienen que ir a un proceso de renovación de todos sus órganos para que en el lapso de 6 meses, primero que nada, encabece la organización una mujer y sus órganos de decisión se constituyan de manera paritaria. Finalmente les establecemos también algunos compromisos de transparencia e información para que estas organizaciones y todos los servicios que prestan a las personas profesionistas pues estén en términos de transparencia y haya mucha información de qué es lo que un profesional y un agremiado debe cubrir para poder participar en estos procesos de certificación, que es uno de los elementos que ellos establecen. Les platicaba yo que esto lo hemos hecho, digamos, primero que nada dialogando con las organizaciones, porque tenemos 2 métodos para poder establecer estas disposiciones. Primero que nada, las organizaciones que por la vigencia de son convenios los que firmamos con estas organizaciones, se van venciendo, tienen la necesidad de acudir con nosotros para refrendar. Entonces, en esos casos hemos tenido diálogo con las organizaciones para que les podamos explicar estas nuevas disposiciones y firmemos los convenios ya en estos nuevos términos, con esta nueva política. Ahí es cuando yo les comentaba que eso que en 2011 se decía, todavía ahora en 2025 hay personas que lo piensan, que si se establecen ese tipo de políticas ahora en el sector educativo, no hay mujeres que quieran participar o que las mujeres están más ocupadas en otras actividades y que si hacemos ese tipo de medidas pudiera inclusive ya dejarse a la deriva las organizaciones porque no va a haber mujeres que quieran participar en este tipo de cosas. Entonces, lo que
en su momento, en el 2011, eran argumentos de los partidos políticos, hoy todavía hay personas que los establecen, pero bueno, nosotros tenemos la gran fortuna de poder siempre decirle a las personas con las que dialogamos que más allá de la opinión particular es un mandato constitucional, es un mandato legal, y uno como servidor público cuando llega a estos cargos pues protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución, y que más de fondo de eso, el gran avance que se tiene en materia electoral nos da ejemplo de cómo este tipo de medidas transforman los incentivos y llegan, sí hay mujeres, sí participan, y además en muchos casos de mucha mejor manera que los hombres, y siempre concluimos diciéndolo, y si no fuese el caso, ¿cómo puede ser que tengamos hoy una mujer presidenta, la primera mujer presidenta en la historia de México? Es decir, todos los argumentos están, y en parte es gracias al avance que tenemos en la materia político-electoral. Bueno, esa es la primera medida que tenemos para accionar esta nueva política, que como nosotros le llamamos del ejercicio de las profesiones, y la otra es a través de un acuerdo secretarial que estamos trabajando con la Dirección General de Profesiones. El secretario de Educación Pública tiene la facultad de establecer las políticas para el ejercicio de las profesiones en México, y ya de manera general se establecerán estos requisitos para cualquier organización que quiera participar, pero no solo eso, se establecerá la obligación de las instituciones de educación superior para que en sus registros de planes y programas de estudio ante la Dirección General de Profesiones, que como ustedes saben, cualquier institución de educación superior en el país, ya sea del ámbito privado, del ámbito público, del ámbito autónomo, tiene que registrar sus planes y programas de estudio ante la Dirección General de Profesiones para que eventualmente pueda emitir un título y una cédula que concluya de manera completa el trayecto educativo. Los planes y programas de estudio tendrán que establecerse con perspectiva de género, y también se revisará que todos los espacios de decisión en las instituciones de educación superior se integren de manera paritaria. Estas son las políticas que estamos planteando para que la igualdad sustantiva y la paridad de género también se trascienda al sector educativo, y bueno, vayamos avanzando. Nosotros estamos absolutamente seguros que, como lo fue en la materia político-electoral, este tipo de acciones afirmativas a favor de las mujeres van a resultar no solo en la transformación del ejercicio del poder, del ejercicio de los espacios, la llegada de mujeres a los espacios, sino también en atender ese gran reto que les mostrábamos anteriormente. Voy a regresar, que es lo que realmente nos impulsa a nosotros, esta gran disparidad en la vida de las mujeres, de cómo siguen siendo, excluidas de la economía, siguen siendo excluidas del progreso de manera particular. Y estamos absolutamente seguros que vamos a poner desde la Secretaría de Educación Pública, en particular en el ejercicio de las profesiones, en el 16% de nuestra población económicamente activa, nuestra parte del trabajo para generar la igualdad sustantiva. Y nosotros lo que decimos es, la Presidenta de la República nos ha puesto muy clara la meta que tenemos y la razón de existir de nosotros como servidores públicos en la educación, que es garantizar el derecho a la educación, de ver a la educación como eso, como un derecho, no como un privilegio, no como una mercancía, y pues por supuesto con su disposición de la paridad sustantiva como su primer eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, también hacer realidad de que es tiempo de las mujeres en la educación pública y en el ejercicio de las profesiones. Doctor, esa es la plática que quería compartir con usted, con los compañeros, con las compañeras y con la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Previo a pasar a la etapa de reflexiones y preguntas, quisiera reflexionar algunas cosas. Me hiciste recordar algunas cuestiones que seguro que, porque te tocó vivirlas, ¿no? De la implementación de la reforma en 2014, ¿no? En mi otra vida,
o sea, mi vida como consejero del OPLE de Querétaro, entre 2014 y 2020, recuerdo esas discusiones con los partidos, ¿no? Una actividad que se desarrolló en un municipio, no diré cuál, pero fue Cadereyta, donde fuimos a dar una plática y de 200 personas, 180 eran mujeres, ¿no? 2 o 3 días después tenemos una reunión sobre aquel tema que en ese momento fue muy relevante, ya después se aclaró, de la paridad horizontal y vertical, y justamente el representante de ese mismo partido decía lo que comentabas, es que no hay mujeres, ¿no? Y ahí me daban ganas de decirle, pues yo vi 180 mujeres en un evento de tu partido y vi 20 hombres, o sea, que no las quieran proyectar, esa es otra cosa, pero que ahí están. Y desde luego me parece que es muy relevante ese planteamiento. Resulta muy interesante observar cómo esto ahora lo aterrizan desde la política educativa, ¿no? Y a mí siempre me conmueve la Secretaría de Educación porque no dejo de recordar que ahí estuvo Vasconcelos y Torres Bodet. Y creo que estar en la Secretaría de Educación no solamente es una posición política o administrativa, sino auténticamente de vocación, porque la patria se construye desde allí. Y entonces, el hecho de que ustedes estén buscando llevar esta cuestión de una democracia igualitaria y de la paridad dentro de las escuelas, dentro de las asociaciones, a mí me parece que es no solo una apuesta correcta, sino una apuesta que va a dar dividendos muy fructíferos para el país. Cuando dabas los datos, yo los estuve anotando todos, porque la verdad es que es, y no sé si mis compañeras y compañeros y los asistentes lo compartan, pero cuando uno escucha una plática donde se dan datos duros, la verdad es que siempre queda uno sorprendido y es algo que desde luego agradecemos. A mí me intriga, y no sé si se pueda comentar, pero ¿cuál ha sido la reacción de estas organizaciones, de asociaciones de profesionistas, ¿no? Cuando les dicen, oye, pues ya no puede ser club de Toby, ¿no? Oye, como que tienes un comité directivo donde de 11 puestos, 12 son hombres, ¿no? Porque conozco algunas y la verdad es que son eso, ¿no? Han funcionado tradicionalmente como un club de Toby. Sería interesante, ¿no? Cómo han venido reaccionando y también cómo han venido reaccionando las instituciones académicas. Cuando se hablaba del tema de las, aquí tomé nota, de los espacios de decisión que se integran de manera paritaria, inmediatamente pensé, y Ramón que anda por aquí debe haber pensado lo mismo, en nuestra junta académica. Pero afortunadamente de 3 integrantes, 2 son mujeres, entonces cumplimos con el elemento, ¿no? Con este elemento, pero también ¿cuál ha sido la reacción de las escuelas? O sea, si han sido receptivas a este replanteamiento de cómo tienen que hacer sus programas, o si más bien han dicho, no, espérate, a ver, con eso no te metas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si fuera posible que nos platicaras un poquito sobre estas dos reacciones. Sí, la verdad es que aunque han habido casos particulares en los que se han planteado este tipo de situaciones todavía retrógradas, absurdas, de que este tipo de medidas no son materializables por ese tipo de prejuicios sobre el rol de una mujer. La verdad es que en general hay ciertos avances, hay ya muchas mujeres participando en el sector educativo que están en espacios de decisión. Yo lo pondría como ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene 3 subsecretarías, 2 de ellas son encabezadas por mujeres, la Subsecretaria de Educación Básica y la Subsecretaria de Educación Media Superior son mujeres, el Subsecretario de Educación Superior es hombre, pero la verdad es que también es un comprometido con el tema de la igualdad sustantiva. De hecho, él fue rector de la Universidad de Guadalajara y también tras su salida digamos, se generó la posibilidad de que estuviera una mujer al frente de la Universidad de Guadalajara. Entonces, digamos, desde la parte institucional hay avances, estamos trabajando con las organizaciones de profesionistas, en algunas hemos tenido resistencias, sí, yo hasta luego me preguntaba, pues, qué tipo de intereses hay, pero la verdad es que no, es más una posición ideológica, es una posición de deconstruir, ¿no?, nuestro pensamiento, porque la verdad es que una organización de profesionistas es una organización hasta cierto punto de colegas, de gente que pro bono participa,
algunas son de larga data, y creo que es más bien eso de ese trabajo de construir y de evidenciar, ¿no?, la situación que existe en la economía y cómo el generar los espacios de participación para las mujeres puede generar una condición mejor para todo el gremio. Creo que ese ha sido el trabajo, pero digamos ha sido excepcional. La mayoría de las organizaciones han prestado colaboración, inclusive hay algunas, lo digo abiertamente, el Instituto Mexicano de Contaduría Pública, que es una de las más antiguas, y con quien hemos tenido un muy buen trabajo. Ellos se adelantaron, inclusive han tenido ya mujeres, hoy encabeza su organización una mujer, y muy inteligentemente ellas nos dijeron, miren, nosotros somos una organización de tanta data, y lo que nos ha llevado a poder seguir estando vigentes es eso, la capacidad de transformarnos a los tiempos que viven el país. Entonces nosotros estamos absolutamente dispuestos a cumplir por convicción y por disposición normativa. Entonces creo que hemos avanzado en cierto modo. Tenemos todavía un reto importante, sobre todo en las instituciones de educación superior. La verdad es que sí, ahí yo sí veo con autocrítica todavía mucho por avanzar. Es muy grande la educación superior en nuestro país, hay muchos subsistemas, dependen de muchas autoridades educativas locales, autoridades federales, las autónomas. También hay que ponderar, digamos, esa situación, pero ya está el mandato en la Constitución. Entonces, nuestra obligación como rectores del sistema educativo nacional es generar ya las políticas de concretar ese mandato constitucional que existe, y digamos estamos en esa vía para que las instituciones de educación superior también se transformen y todos los espacios de decisión en el sector educativo se conformen de manera paritaria. Muchas gracias. Por favor, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, 1 y 2, Jessica y Gaby. Entonces, por favor. Los datos que tenemos, sí es posible sacarlo, lo tendríamos que revisar. Son datos que vienen de la encuesta de ocupación del INEGI, sí se establecen a partir de las entidades federativas. Aquí presentamos los datos nacionales, pero con mucho gusto lo podemos trabajar para saber en dónde tendríamos que enfocarnos. En el caso del ejercicio de las profesiones en general, están mucho más concentrados en las zonas urbanas y en las entidades donde las zonas urbanas son de mayor alcance, como las entidades federativas de Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, es donde se ejercen en mayor medida las profesiones. Tiendo a pensar que la proporción es más o menos en los mismos términos. Entonces, creo que es un problema generalizado en el país. Maestra Cosío, por favor. Por falta de interés, sino más bien porque en su momento o antes o tal, pues la posibilidad de ser parte de ellas pues eran unos requisitos impresionantes. No es falta de interés o que no estemos las mujeres. A mí me parece maravilloso que ya existan estos convenios en donde se les incite a aplicar la paridad y que sea mediante, pues sí, ¿no? La tienen que hacer porque es un mandato constitucional. Pero me gustaría saber si dentro de la Secretaría de Educación Pública van a establecer algún mecanismo, porque hablar de una igualdad sustantiva, pues tenemos que hablar también de la materialización de esa igualdad sustantiva, no solamente de culminar a, sino de verificar, ¿no? Entonces, siempre hay algún como mecanismo, ¿no?, para que ustedes como autoridad, tanto a las instituciones privadas como a estas organizaciones, incluso como comentó ahorita usted, la amplitud de lo que tiene la educación superior, ¿no?
porque todos sabemos que se aplica la paridad, pero también surgen otros problemas como es la violencia política, ¿no? O más bien no política, perdón, la violencia por razón de género. Entonces, desde la perspectiva de ustedes como educación pública y como máxima autoridad educativa en nuestro país, sí también dentro de estos programas van a establecer mecanismos para la ejecución efectiva de sus programas. Sí, de hecho, les platicaba de 2 mecanismos que estamos trabajando. El primero ya está en marcha, que es la firma de los convenios. Esos ya son, como son convenios de carácter obligatorio para ellos, y les establecemos el plazo de 6 meses para revisar que los compromisos que se hayan asumido en el convenio se materialicen, so pena de quedar sin efectos el convenio que se está firmando. Esto tiene relevancia para muchas organizaciones porque las organizaciones de profesionistas cumplen una función importante. Hay profesiones en las cuales tienes que tener cierta certificación para ejercer en su plenitud la profesión, y hay diversos ámbitos, ¿no? O diversos alcances. Las organizaciones, por ejemplo, de médicos y médicas, si eres médico especialista y no estás certificado por alguna de estas organizaciones, no puedes ejercer, literalmente no puedes ejercer la medicina en nuestro país. Entonces, ahí va siendo más relevante. La contaduría pública también es una profesión en la cual es muy importante la certificación, porque te da la posibilidad de firmar ciertos dictámenes ante ciertas autoridades fiscales como el IMSS, como el Infonavit, como el propio SAT. Entonces, al nosotros establecerle la obligación de hacer estas transformaciones en sus documentos y la posibilidad de quedar sin efecto el convenio si no se cumple, la verdad es que es un incentivo que sí se va a cumplir, porque de lo contrario quedarían sin la posibilidad de ofrecerle a sus profesionistas estas certificaciones que les impiden ejercer la profesión. Entonces, por parte de los convenios, ese sería, digamos, el mecanismo de asegurar, de garantizar que efectivamente se lleve a cabo. El acuerdo secretarial también establecerá este tipo de mecanismos para verificar en un tiempo razonable que se cumplan los compromisos y poder llevar a la práctica la materialización de los mismos. Por parte de las instituciones de educación superior, la verdad, ese yo creo que es nuestro reto mayor todavía, cómo garantizar la materialización de la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque sí hay instituciones de educación superior que dependen de la Secretaría de Educación Pública Federal, pero hay una gran parte que depende de las entidades federativas y otra gran parte que son las instituciones de educación superior de carácter autónomo, que en ese punto tendremos que idear un mecanismo de verificar el cumplimiento, aunque yo soy de los abogados que piensan que las medidas regulatorias no solo son las medidas formales, sino también las medidas no formales, como el evidenciar, ¿no? Evidenciar que hay instituciones que sí están a favor de cumplir la Constitución y la igualdad sustantiva, y que hay instituciones que no. Eso creo que a veces es mucho más potente, mucho más efectivo que una propia medida coercitiva. Aprovecho aquí para hacer un anuncio, un comercial de la propia Dirección General de Profesiones, que es una unidad con la que está en nuestra adscripción, y que es precisamente un nuevo modelo que lo que busca es eso, es darle relevancia al prestigio de las instituciones, darle relevancia al prestigio del ejercicio de las profesiones. Hoy en México, a partir del mes de septiembre, se presentó un documento que se llama Constancia de Situación Profesional. Adicionalmente a la cédula de profesiones, la Dirección General de Profesiones tiene la disposición, la obligación de emitir constancias de sus registros en el Registro Nacional de Profesiones. Se digitalizó este trámite y hoy tú puedes descargar la constancia de situación profesional de todas las personas profesionistas para ver todos sus antecedentes profesionales, sus maestrías, sus doctorados, sus especialidades, su licenciatura, pero también si son parte de algún colegio de profesionistas, si tienen certificaciones, si tienen alguna sanción por el ejercicio de las profesiones. Bueno, esto nos ha llevado a que sin una medida de coerción tengamos un nuevo elemento que hoy porque es el único documento oficial donde alguien puede verificar el antecedente de las personas profesionales,
podamos ahí establecer los mecanismos de cómo acceder, como tú como institución, a que tus programas, a que tus certificaciones estén en esa plataforma. Bueno, ahí creo que podemos establecer algún tipo de medida de que para que tú seas una institución apta para aparecer en este tipo de documentos, pues tengas que cumplir ciertos estándares, entre ellos los estándares de paridad. Entonces estamos construyendo este modelo. Digo, la verdad es que ustedes, nosotros que hemos estado en el mundo electoral, ya lo vemos muy avanzado, porque ha habido un trabajo conjunto, pero hay ciertos sectores en donde todavía hay muchos retos. Y también la otra parte que nosotros queremos hacer es mucho promover que las propias mujeres que están en las profesiones, en el sector educativo, se organicen y ellas mismas estén, digamos, defendiendo estos derechos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el mundo electoral? En el mundo electoral se dio, sí, el acompañamiento de las instituciones, pero fue estratégico y fundamental las organizaciones de mujeres que promovieron acciones, inclusive jurídicas, para hacer cumplir las determinaciones de paridad. Entonces creo que en ese ecosistema podemos generarlo en el educativo para avanzar de mejor manera. Gracias, gracias. No, a ustedes, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, sí. ¿Va a existir algún requisito como de que quien lo solicite tenga un interés legítimo? Porque a fin de cuentas estamos hablando de información personal de estos profesionistas. No, afortunadamente la ley reglamentaria del quinto constitucional en materia de ejercicio profesional en la Ciudad de México, que es la ley que rige el ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, pero se ha generalizado en el país porque prácticamente todos ocupan cédulas profesionales emitidas por la Dirección General de Profesiones de la SEP, nos establece el carácter público del Registro Nacional de Profesionistas y nos establece que todos estos temas que se registran en este registro son de carácter público y la obligación de la Dirección General de Profesiones de emitir las constancias para que efectivamente el ejercicio de las profesiones se dé en regularidad, en diligencia. Entonces, aunque es muy vieja, la ley es del 43, la verdad es que es como una ley muy principialista que nos ha dado mucha oportunidad de operar, y en el caso particular el registro es público y los datos que ahí se asientan son públicos. Entonces no se pide que se demuestre algún interés, sino como el mismo ejercicio de las profesiones es de interés público, y de hecho la obligación nuestra es velar por el debido ejercicio de las profesiones, pues se nos genera todo el marco jurídico para que podamos dar esta información, y que es información que digamos, aunque puede ser considerarse como datos personales, está por encima el interés público del ejercicio de las profesiones para poderlo proporcionar, porque es tan simple como nosotros lo que les pedimos a las personas, sobre todo en digamos, labores profesionales tan delicadas como el ejercicio médico, el ejercicio de la abogacía, que previo a que contraten cualquier tipo de servicio, verifiquen que efectivamente ese profesional tiene las cartas credenciales para prestar el servicio, porque luego sucede que no y se generan otras situaciones indeseadas. Entonces, por eso mucho de la vigilancia del ejercicio de las profesiones nosotros lo estamos enfocando en información. Mientras haya mucha información sobre el ejercicio de las profesiones, creo que las personas van a poder tener acceso a ello y tener mejores prestaciones de servicios. Sí, adelante. Por favor. Gracias, felicidades por su exposición. Yo tengo una inquietud respecto a si la Secretaría de Educación Pública tienen algún programa para regular el ejercicio de la profesión con perspectiva de género. Me refiero solamente a un aspecto, por ejemplo, el derecho a la salud, que muchas veces se oferta para la ciudadanía, sobre todo dirigido a mujeres o a personas transgénero, y me refiero a cirugías estéticas. ¿Hay alguna revisión especial para ese tipo de casos? O sea, que realmente las personas que estén ofreciendo esos servicios estén registradas, y lo que me parece importante es que las mujeres o las personas que tengan acceso a esos servicios realmente puedan verificar de manera previa que sean personas que realmente sean médicos o que tengan la especialidad que deban tener para prestar esos servicios.
No sé, o sea, inclusive no sé si hay en la página de la Secretaría que se pueda consultar o si han implementado algún mecanismo para detectarlo. Gracias y felicidades por la exposición. Gracias. Sí, de hecho, el tema médico es un tema muy delicado para nosotros. Ha habido, pues ya tiene algunos años que de manera reiterada se ha evidenciado pues, la mala práctica de algunos médicos y médicas y que ha llevado a situaciones lamentables. Y sí, nosotros, yo creo que a principios de octubre, establecimos ya un mecanismo de consulta también. Les decía, mucho de nuestro enfoque en el ejercicio de las profesiones es el tema de la información. Un micrositio específico en el Registro Nacional de Profesionistas, que es la página de cédulasprofesionales.ce.gov.mx, en donde se puede verificar en específico en el caso de los profesionales que ejercen la cirugía plástica, estética y reconstructiva, porque sí la verdad nos habían salido muchos casos de gente que estaba ejerciendo esa práctica de manera irregular. Y entonces lo que pusimos ya es un micrositio específico donde las personas pueden verificar que tenga la posibilidad de ejercer esa práctica en particular, porque para ese efecto tiene que tener cédula profesional de médico general, la cédula profesional de médico especialista en cirugía plástica, estética o reconstructiva, y además la certificación de la CONASEM, que es el organismo regulador de los consejos y colegios de médicos, vigente. Entonces esos tres elementos hoy los pueden verificar en la página de la SEP, y si no tiene alguno de estos tres elementos va a aparecer aparece que ese profesional no cuenta con los requisitos, y entonces las personas ya podrán poder someterse a algún procedimiento de esta naturaleza con la seguridad de que efectivamente cuenta con las cartas credenciales. Pero sí, hemos tratado de hacer eso. Digamos, típicamente se piensa que son dos temas distintos, ¿no? El tema de salud y educación, pero nosotros hemos tratado de generar una dinámica con la Secretaría de Salud para poner a disposición de la gente este tipo de información que es muy importante para el ejercicio de la profesión. Qué interesante observar cómo el expertise electoral que tienes y que tiene tu equipo lo han llevado a esta parte y esa relación, ¿no? Yo quisiera recordar a nuestro público que la conferencia inmediata anterior fue sobre propiedad intelectual y materia electoral, y uno decía, ¿qué carambas tiene que ver? Y vienen y nos dan la plática y decimos, no, bueno, sí tiene mucho que ver. Y con la plática de hoy vemos esa interrelación entre entre el mundo electoral y los temas propios de la regulación en materia educativa, y la verdad es que es muy interesante ver hasta dónde puede llegar esta materia. Maestro, antes de finalizar, quiero comentarte que de los despertares electorales que hemos tenido, creo que este es si no el que más preguntas ha tenido, uno de los que más preguntas ha tenido. La verdad es que el tema nos ha resultado muy interesante y desde luego te lo agradecemos. Entonces, procederíamos a la entrega de la constancia que le entregamos al maestro Eurípides Flores por su participación en este despertar electoral, y que lo entregamos a nombre de la editorial Tirando Blanche y desde luego de la Escuela Judicial Electoral. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A todas y todos ustedes, quienes están presencialmente y quienes ven esta transmisión y ven este programa por internet, les agradecemos mucho su asistencia. Muy buena tarde.